Listo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, iniciamos una sesión en vivo nuevamente. Espero se encuentren bien. La sesión pasada, por ejemplo, la sesión pasada tuvimos una dificultad técnica en la cual Meet nos cerró la sesión un poco antes de lo previsto. Por eso es de que la sesión del día de hoy está planteada para terminar a las 10:30, pero en realidad es muy probable que terminemos 10:05, solo que extendí el periodo de el horario de la clase para evitar que nos cierre Google Meet. Entonces, pues bueno, iniciamos la clase del día de hoy. De mi minuto. Ok. De, en la clase pasada estábamos hablando y dentro de una de las actividades que ustedes realizaron, se analizó por qué la literatura es considerada arte. Alguien que quisiera hacer como una revisión o que quisiera hacer una aportación respecto a este tema, respecto a lo que recuerda, por qué consideramos que perdón, que la literatura se considera arte. ¿Alguien lo recuerda? Lo vimos la clase pasada. Porque expresa diferentes sentimientos. Exacto, finalmente, sí, exacto, Hassel. Una de las características de la literatura es que tiende a tener la capacidad o se usa como un medio para expresar sentimientos o emociones. Ya habíamos hablado también de que otros medios se utilizan para expresar sentimientos. Por ejemplo, habíamos dicho que la literatura en este sentido, la escritura sirve para expresar sentimientos, la música sirve para expresar sentimientos. Por eso es de que se es considerada la literatura como arte. ¿Alguien más que tenga muchas gracias, Hazel, otra aportación respecto a por qué la literatura también es considerada arte? Porque se usa Sí, sí, Ana Elizabeth, escuché algo, pero creo que se escuchó un poco cortado. Si pudiera repetir lo que comentó, se lo agradecería. porque se usa el lenguaje oral. Ah, sí, exacto, muy bien. También es considerado como arte porque, bueno, uno de los medios como en el cual se puede comunicar o transmitir una emoción, pues sí, eso es a través del lenguaje. Y en este caso, uno de los canales en los cuales nosotros podemos hacer uso de la comunicación, en este caso, hacer uso de las emociones, pues sí, es a través de la comunicación del lenguaje escrito u oral. Muy bien, entonces avanzamos. Me parece que ser que ya la literatura ya es entendida como un arte y más o menos eso ya ha quedado claro. Y ya entrando de fondo en el tema de la comunicación, habrá que entender este diagrama. A primera vista, este diagrama que se nos presenta. Esto es muy común y muy cotidiano en nuestro día a día. Por ejemplo, vamos a dar una breve explicación. El emisor siempre es aquel individuo que emite un mensaje. El mensaje es aquella información que pretende llegar a un receptor. El receptor es aquella persona que está recibiendo el mensaje. Pero también hay otros dos elementos que juegan un papel importante dentro de la comunicación o del proceso comunicativo. En este caso es el código y es el canal. Pero ustedes se preguntarán qué es el código y qué es el canal.
¿Qué entenderán ustedes? Si ya dijimos que el emisor es la persona que emite el mensaje es la información que se lleva y el receptor es quien recibe la información, ¿qué será el código y qué será el canal en sus palabras o en lo que ya pudieran haber revisado anteriormente o quizá en alguna otra asignatura como taller de lectura? No sé, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan los elementos código y canal? El canal es la ¿En forma términos de... como una clave? A ver, vamos primero Daniel y después Ana, se los agradecería. El canal es la forma en donde, donde se envía y recibe el mensaje, y el código es el lenguaje o la encriptación. Exacto, Daniel, no lo pudo haber dicho mejor. Sí, finalmente el canal es el medio por el cual llega el mensaje. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos teniendo un proceso comunicativo en el cual está siendo variable porque en este momento Daniel ha sido el emisor y nosotros hemos sido los receptores. Pero en términos generales, durante toda la clase, en este caso el profesor sería el emisor, el mensaje sería la clase. Vamos a ponerlo con palabras. El emisor sería el profesor, el mensaje sería la clase o el tema en específico. El receptor serían ustedes. Eh, el canal, ¿cuál sería nuestro canal? Met. Sí, finalmente Meet es el canal, pero en este caso sería canal auditivo. O, sí, finalmente sería Meet, que en este caso es el audio. Y nuestro código, ¿cuál sería nuestro código? ¿Cómo estamos haciendo que la información llegue de los alumnos al profesor o del profesor a los alumnos? ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿A través de? De la voz. Videollamada. Sí, de la videollamada, pero me refiero a, imaginen, ¿creen que, se los pongo en este sentido? Nosotros estamos trabajando a distancia, pero en otras partes del mundo también están trabajando a distancia. Nosotros no tenemos el mismo código que en otros países. ¿Por qué? Porque tenemos otro lenguaje. Exacto, tenemos un idioma distinto y técnicamente en este caso el idioma juega un papel importante como el código. Si nosotros estuviéramos escribiendo mensajes en WhatsApp, el código sería pues los emojis, nuestros textos y nuestros caracteres en el celular, pero en este caso en la clase pues está siendo nuestro idioma, ese sería nuestro código. ¿Sí estamos claros con este diagrama? Sí. Ok, muy bien. Sí. Muy bien, se los agradezco. Entonces, y bueno, para el caso, esto es para el caso general, esto es para el caso general, pero ya aterrizado al ámbito de la literatura, podemos identificar que en este caso, el emisor, en un contexto de literatura, el emisor sería el autor o el narrador, el canal podría ser escrito, oral o electrónico, depende de cómo estén consultando ustedes el libro. El mensaje, pues bueno, puede ser el verso, prosa o el diálogo, y el receptor, pues son aquellos que están interesados en leer la obra. Y pues bueno, muchas veces el código en este caso se convierte en el lenguaje literario. Denme un minuto, voy a accesar a alguien más. Listo. Y ese es para el caso de la literatura. Pero para el caso general, pues es este diagrama. Tenemos un emisor, un mensaje, un receptor, y no solo, no solo está en juego el mensaje, sino que también está en juego el canal, que es por el medio por el cual viaja la información, y el código, cómo está encriptada la información. Y en este caso, la encriptación de nuestra comunicación, como lo mencionaba Daniel, está encriptada en un idioma, un lenguaje distinto en el cual los dos, o en este caso los emisores o los receptores, están en sincronía y pueden lograr tener una buena comunicación. Ok, eh, pasamos dentro de los procesos comunicativos, siempre hay una intención o una función en el lenguaje. Pues, por ejemplo, tenemos la función emotiva, fático de contacto, poética o estética, metalingüística,
conativa o apelativa y tenemos la representativa o referencial. ¿Alguno de ustedes recuerda alguna característica de las funciones del lenguaje o esto totalmente ajeno a lo que conocen? ¿Alguien recuerda alguna de estas funciones del lenguaje? Consideremos que cuando nosotros tenemos una comunicación, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con ustedes, estamos teniendo una función representativa o referencial porque estamos teniendo una comunicación que tiene como principal intención el proveer de cierta información. Por ejemplo, cuando ustedes platican o están con algún amigo o con alguna persona que es muy cercana a ustedes y le están expresando que están tristes, que o preocupados, la función principal de su comunicación se denomina emotiva o expresiva. ¿Por qué? Porque tiene la característica de que ustedes están intentando transmitir sentimientos respecto a su estado anímico. No sé si recuerdan estas funciones quizá en taller de lectura y redacción o no las recuerdan ya. Si no es así, vamos a tener una pequeña prueba. De todas maneras, denme un minuto. Les voy a pasar un enlace. No hemos, creo que, trabajado de esta manera. Creo que solo con algunos alumnos que estuvieron en segundo C, trabajé de esta manera. Les voy a enviar un enlace. Van a poder accesar con un código de clase y les voy a presentar la pantalla. Y ustedes van a realizar 10 preguntas. 10 preguntas con respecto a estas... respecto a los códigos perdón, respecto a las funciones del lenguaje. Admito la prueba y ahorita les mando el enlace. Es una sencilla prueba en la cual es por tiempo. Al principio lo vamos a hacer en equipo y vamos a repetir la prueba después de haber hecho la explicación. La prueba la vamos a hacer ahorita como un ejercicio de diagnóstico y después de que revisemos el tema en sí, vamos a volver a hacer la prueba, pero ya de una manera individual para ver como las puntuaciones y ver cuál fue el avance respecto a esta respuesta a esta temática. Ahorita les paso el enlace, lo voy a dejar escrito en el chat, ustedes accesan y somos 31, son 31 alumnos. En cuanto estén los 30, iniciamos, porque esto es todos juntos, así que no pueden iniciar a destiempo. Me confirman si ya se puede visualizar el enlace y ahorita les comparto pantalla del diagrama, bueno, de la pantalla de la aplicación. Sí, ya apareció. Ok, gracias, Daniel. Déjenles comparto la pestaña de la actividad, a ver quién se está conectando. Al momento no tengo ningún participante. El procedimiento es sencillo, solo tienen que darle clic al enlace, los va a redireccionar a una página. Esa página es la que estoy presentando Aquí ya tenemos a Maribel Ventura, está en el equipo de las ardillas. Recuerden, esta es una actividad en equipo. Al final se suman las puntuaciones y vemos qué equipo tuvo la mejor puntuación respecto a las 10 preguntas que se les proponen. Ya tenemos a Cristal Anaí, tenemos a Ana Elizabeth. Vamos a ver quién más está por ahí. Tenemos a Cecilia, está también con las ardillas. Ángel Fernando está con los roedores. Los pollitos está Yailin, Karen, Teresa, Cristal. Ya Fátima está con las ardillas. Dulce también está con las ardillas. Ivonne y Nancy está con los ratones. Somos 14 participantes, todavía faltamos la mitad. En cuanto ya tengamos más de 25, iniciamos la prueba. Les digo, es una prueba muy sencilla. Bueno, depende de la perspectiva. La primera parte está compuesta por 5 preguntas en las cuales les pregunta qué funciones, cuáles son las características de cada una de las funciones del lenguaje.
Y hay otras 5 preguntas en las cuales se les pone una frase y ustedes tienen que asociarla a alguna función del lenguaje. No son muy difíciles, pero el ejercicio es para verlos, para ver cuáles son sus conocimientos previos y posteriores a la sesión. Tenemos a Daniel Padilla ya con las ardillas, tenemos a Rafael Juárez y a Emily con los roedores, tenemos a Roberto y a Cecilia con los pollitos, a Hazel con los pollitos, Alan Loyola con las ardillas. Somos 20 participantes. Tenemos a Yuridia Rostro con los roedores. Recuerden, por ejemplo, me decían algunos de sus compañeros que tenían otra clase, creo que los alumnos del C, no se preocupen si en algún momento no se pueden conectar y así saben que estas clases están siendo grabadas y que posteriormente se suben a YouTube. Obviamente no se suben de manera inmediata porque sí se tarda el proceso de validación o de verificación de la cuenta y de los videos, así que pues bueno, sí se demora un poco el proceso de subir un video. Además de que el internet pues depende de la banda ancha que tenga. Y otra cuestión, pues bueno, cuando en el caso de que no se puedan conectar o que tengan que salir de manera imprevista, lo que pueden hacer pues bueno es enviar el reporte de actividades después de haber visualizado la repetición de la clase. Ya somos 25. Alba Martínez se conectó con los pollitos. Juan David y Elizabeth están con los roedores. Nancy y está con las ardillas. Esperemos unos 3 alumnos más, ya que sean 28 para poder dar inicio a la actividad. No se desesperan, en cuanto tengamos 28 alumnos yo le doy clic a empezar y se inician las 10 preguntas. 25 participantes, faltarían 3. No sé quién más esté conectado en la clase o en la sesión que pudiera darle al enlace para que estén ya conectados. Si no, en cuanto pasen 2 minutos más, por ejemplo, ya está Elizabeth Vega, ya somos 26, 2 personas más y le doy a iniciar. Ahorita el lector David Juárez. Somos 27, uno más y damos a iniciar. Si alguien queda fuera, pues bueno, nada más observa, de todas maneras aparecen las puntuaciones. Posteriormente vamos a repetir la prueba por si llegan a tener alguna dificultad. La vamos a realizar de manera individual, en la cual sí vienen las puntuaciones individuales y pues ustedes van a ver cómo en qué se equivocaron o qué les salió mal. En este caso también aparece, pero se suman todas las puntuaciones de cada uno de ustedes y le da el título o el gane a alguno de ustedes. Bueno, alguno de sus equipos. Pues bueno, parece ser que nadie más se está conectando, así que le voy a dar a clic a iniciar. Y pues bueno, a ver qué tal les va.
Una cuestión, recuerden que es por tiempo. Quien responda de manera más rápida tiene una mayor puntuación. Me parece que ser que ya están por terminar lo que son los pollitos y las ardillas. Los roedores, no sé qué esté sucediendo con ellos. Creo que ya no están contestando, están quedándose muy atrás. Están teniendo una precisión de las preguntas de un 64%. Vamos a ver qué tal lo hacen posteriormente. Han tenido 80 respuestas malas y 141 buenas. Vamos a ver qué tal les va más tarde. Ya no veo movimiento en sus puntuaciones. Me parece de que ya seguro ya terminaron. O pues bueno, así se quedó. No siguen sumando, me parece ser. Voy a poner el audio todavía. Me parece ser que ya no hay variaciones. Ah, no, sí. Las ardillas todavía están sumando un par de puntos. Los pollitos, creo que ya no. Los roedores ya se quedaron muy atrás. No sé qué les haya sucedido. Vamos a ver quiénes eran del equipo de los roedores. No les fue muy bien. Y creo que ya no hay movimiento, así que vamos a darle a finalizar la prueba y ver. Ah, no, ya. No, desde que finalicemos la prueba, creo que ya las ardillas superaron a los pollitos. Sí, Emily, es muy probable que. Sí, una de las características de la aplicación es de que ya no se puede ingresar, una vez iniciado el ejercicio, ya no se puede ingresar a la participación. Por eso les decía, por eso les escribía que era importante que se conectaran en ese momento, y si no, de todas maneras, ahorita vamos a volver a hacer el ejercicio cuando termine la sesión, bueno, un poquito antes de que termine la sesión para nuevamente ver si tenemos una mayor puntuación de manera individual y de manera grupal. Pero no se preocupen, igual ahorita damos una breve explicación de lo que se vio ahí, porque son de la temática que estaremos revisando ahorita en los siguientes minutos. Al parecer creo que ya dejaron de contestar y vamos a finalizar la prueba. Vamos a ver qué puntuación tuvieron. El equipo ganador, al parecer, fue el de las ardillas, compuesto por Cecilia, Guadalupe, Mendoza, Dulce, Samantha, Fátima, Yarenis, Daniel y Alam. Bueno, el equipo de las ardillas fue el ganador, teniendo una puntuación creo que del 64% en la clase. Y pues bueno, aquí están algunos de los resultados. El segundo lugar fue para los pollitos y el tercer lugar fue para los roedores. Aquí podemos tener una gráfica de los resultados de las puntuaciones. Karen Exiga tuvo el 90% de acierto, Emily Maldonado el 90%, Daniel Padilla el 90%, Nancy Yasmil el 90%, Hazel el 70%, Fátima Guadalupe el 80%, y así de manera individual les salen a ustedes los resultados. Por ejemplo, aquí está Nancy, Yuridia, Elizabeth Vega. Hacían parte del equipo de los roedores y pues no le dieron clic a ninguna de las respuestas, por eso es de que la puntuación bajó. Y así sucesivamente, así es lo que pasa con la aplicación, porque si se tardan mucho o no responden en tiempo y forma, las puntuaciones bajan. Entonces, listo. No sé, ¿qué les pareció curioso ¿Qué les pareció curioso de la actividad? ¿Sí les llamó la atención? ¿Sí las preguntas fueron muy complicadas o algunas sí estaban familiarizadas?
No sé qué participación pudieran aportar. Pues me hizo recordar todo lo que se me olvidó, aunque fallé en algunas. Sí, a veces A sucede. mí me pasó lo mismo. Sí, bueno, miren, ahorita vamos a hacer un breve repaso de las funciones. Finalmente recuerden que las funciones son aquellas, bueno, las funciones en el lenguaje tienen una cierta intención. Recuerden, cuando nosotros intentamos transmitir un mensaje, no siempre tiene la misma carga o no siempre tiene la misma intención. En este caso, podemos entender como funciones o intenciones comunicativas como la misma, como sinónimos. En este caso, vamos a hacer dentro del proceso, dentro de la actividad que ustedes revisaron, había una pregunta que decía, que daba una característica de la función expresiva o emotiva. ¿Cuál era esa función? ¿Alguien recuerda esa pregunta? No. Bueno, antes de seguir avanzando, Si no me equivoco, sí, Daniel, dígame. si no me equivoco, era cuando eh, es una expresión de em, como de alegría, un tono más alto de voz. Exacto, finalmente una de las características de la función emotiva o expresiva es intentar, una, llamar la atención, pero también expresar un estado de ánimo. Un estado de ánimo, ya recuerden, los estados de ánimo son variados. Felicidad, enojo, ansiedad, de tristeza, amor y tal. Y si eso está siendo expresado a través del lenguaje, se considera que la función de ese proceso comunicativo es la función emotiva o expresiva. Antes de que sigamos, gracias Daniel, antes de que sigamos avanzando en la sesión, por favor les solicito que escriban su nombre en el chat y su grupo para la cuestión de la asistencia y por favor que no se les olvide hacer una captura de pantalla. Con la captura de pantalla ustedes validan la asistencia del día de hoy y la suben a la plataforma. Recuerden, es una captura de pantalla en la cual ustedes suben en el apartado de asistencia sesión 2 del corte 1. Y de todas maneras yo guardo este registro por si llega a haber una aclaración de que alguien no olvidó poner la captura, la captura no se subió de manera adecuada en tiempo y forma, cuestiones así que pues son de cuestión logística, pues, cuestiones operativas, y de esa manera no les repercute a ustedes en su participación. Y estoy viendo, ok, y en lo que terminan de escribir sus nombres, denme un minuto, voy a empezar a presentar lo que es las definiciones de cada una de nuestras funciones en el lenguaje. Denme un minuto. Tenemos la función emotiva, fática de contacto, representativa referencial, conativa apelativa, metalingüística, poética o estética. Y vamos a hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro en el cual están descritas las funciones del lenguaje. Tiene la función, la intención que tiene, el recurso que habitualmente usado para funcionar y los ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, perdonen haber usado la misma palabra, pero para hacer alusión a la función emotiva, nosotros sabemos que la intención al utilizar la función expresiva o emotiva es expresar los sentimientos y emociones del emisor. Por ejemplo, si yo les dijera, no, que estoy triste, no, que estoy feliz de estar en la clase en vivo, no, que estoy angustiado, yo estaría teniendo la función, la intención comunicativa de intentar expresar una emoción o una expresividad. En este caso, muchas veces la variación o los recursos que se utilizan para poder expresar la función emotiva es una, como decía Daniel, es exclamativa o interrogativa. Usualmente se usa con pronombres o formas verbales en la primera persona. Recuerden, la primera persona es el yo y siempre se apela a que hay una condición existente o emotiva en la persona. Por ejemplo, para identificar una expresión emotiva, podemos identificar qué susto me di. Si se fijan, tienen los signos de admiración, los cuales indican una exclamación en este sentido. O por ejemplo, tenemos otro ejemplo que es, no te lo he dicho yo muchas veces. Si se fijan, el tono de esta pregunta eh, evoca una emoción. ¿Sí queda claro con esta función del lenguaje emotiva o expresiva?
Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces avanzamos a la siguiente, que es representativa o referencial. ¿Cuál es la intención? Pues bueno, la intención de la función representativa o referencial es informar o transmitir un contenido, en este caso un mensaje. Usualmente los recursos usados es un léxico claro, apropiado y sencillo, sin necesidad de exclamaciones o interrogaciones. Está exento de adornos o de frases recargadas. Usualmente la entonación es neutra y sin emotividad. Por ejemplo, una sesión, una clase tendría una función representativa o referencial porque no se intenta dar a conocer una expresión, se intenta dar a conocer un contenido, en este caso, las funciones del lenguaje, y no tiene una intención de expresar emotividad o alguna otra función lingüística. En este caso tenemos un ejemplo, la plata es buena conductora de electricidad. Si se fijan, aquí no hay ningún signo de admiración, no hay ningún signo de interrogación y la información es clara. Finalmente se llega a un objetivo en el cual hay esta información, la plata es buena conductora de la electricidad. Se dice que una característica de la plata y es una información muy clara. Si estamos claros con esta otra función de lenguaje representativo referencial. Sí, profe. Ok, listo. Por aquí estarán viendo algunas imágenes alusivas. Intento, quizá en ocasiones la brecha generacional entre ustedes y yo pudiera ser un poco dispar. Me refiero a la brecha generacional a la diferencia de edades. Por ejemplo, pues sí, yo sí en algún momento pues sí estuve familiarizado o usualmente estamos familiarizados con memes y tal, todos en este momento, pero quizá la diferencia o la brecha generación, brecha nos referimos al espacio que existe entre generaciones y quizá la brecha generacional entre ustedes y yo pues sí esté un poco ampliada, nada más que pues bueno, intento hacer alusión a lo familiar o a lo cotidiano de nosotros, o bueno, de la vida cotidiana, por eso de repente a lo mejor podrán ver algún meme que esté por ahí, pero es para intentar llamar la atención y está relacionado precisamente con las funciones del lenguaje, por ejemplo, que tenemos la imagen de Monster Inc., del meme de Monster Inc., y tenemos la información que cura de Lolita Ayala y así. La siguiente función del lenguaje, este, la siguiente función del lenguaje es fática o de contacto. Este sí tiene un nombrecito un poco distinto, un poco no tan claro, pero se refiere, aquí lo importante sería identificar función de contacto. Esta es una de las principales características. ¿Por qué? Bueno, sería una de las características por las cuales a ustedes podrían identificarla de una manera más sencilla. Asegura, ¿cuál es la intención? Bueno, la principal intención de la función fático de contacto es asegurar que el canal a través del cual se establece la comunicación funciona. Por ejemplo, ahorita les voy a poner un par de ejemplos. Vamos a ver el recurso usado. Son expresiones sencillas, preguntas cortas para comprobar si el receptor escucha y comprende. Por ejemplo, cuando yo les digo quedó claro o si me están escuchando o si se escucha bien el audio o ya están conectados o siguen ahí, finalmente cuando yo les hago una pregunta de ese estilo, esa pregunta está cumpliendo la función fática o de contacto, porque lo que está intentando establecer es que la conexión o el canal por donde se va a comunicar entre ustedes y yo está siendo claro o sigue abierto. Por ejemplo, si nadie me contesta, significa que no, que ya no están allí. Por lo tanto, pues bueno, me da claridad de que pues ya no están ahí los alumnos y ya se establece que no hay contacto. Un par de ejemplos más es, oiga, ¿me oye? Cuando por ejemplo ustedes cuando están hablando por teléfono y que de repente se corta y ustedes preguntan, oiga, ¿me oye? O sea, se refiere a cuando ustedes reafirman si sí los están escuchando y si sí todavía está conectado el canal o si sí se está llevando el proceso comunicativo. Y por ejemplo, lo mismo, diga, le escucho. Cuando ustedes están al teléfono y la persona no está clara si está siendo escuchada del otro lado. Si estamos claros con esta otra función del lenguaje. ¿Algún otro ejemplo que Sí, pudieran profe. dar? Gracias. Sí, profe. Gracias, Paula. Gracias, Daniel. Ok, entonces la siguiente función es poética o estética. La función poética o estética es una de las principales utilizadas dentro de la literatura. ¿Por qué? Porque la intención es expresar un mensaje de forma bella,
teniendo en cuenta el código y los recursos. Nos referimos al código, al idioma y al léxico, y a los recursos se refiere a las formas en cómo articulas las palabras. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos un poema, muchas veces no se habla en el sentido literal, se habla en el sentido figurado. Y esa es una de las características de la función poética o estética. Y pues bueno, los recursos utilizados dentro de la función poética o estética son propios de la lengua literaria. Un vocabulario selecto, un lenguaje cuidado, uso de los recursos que evoquen belleza. Y un ejemplo es este pequeño fragmento del poeta José Manuel Arango. Vamos a iniciar. Se recata la antigua lengua armoniosa, más clara, más cercana a las tortugas y el fuego. Finalmente, si se fijan, tiene un lenguaje distinto a lo que podría ser la función representativo referencial. No tiene una intención clara de dar una información específica. Más bien hace un uso expresivo de una forma bella a través del uso de palabras. Y esa es una de las características de la poética o de la estética. Si estamos claros con esta otra función, y es importante que quede clara esta función porque la iremos viendo adelante, más adelante dentro de las explicaciones de la clase, y no solo en esta clase, sino en clases posteriores. Es importante que quede claro que la función poética o estética, su principal intención es expresar de forma bella un mensaje. Y ese mensaje, pues bueno, puede tener variaciones o puede estar un poco relacionada con la función emotiva, representativa o con la función conativa. Ah, pero me brinqué, creo que la función conativa. Bueno, igual, poética ya quedó. Y faltaría la función conativa o apelativa. Cuando ustedes encuentren la palabra apelar, significa que es ir en contra o ir un poco en contra o intentar tener una intención distinta con respecto a lo que se intenta explicar o dar claridad. En este caso, la función conativa o apelativa tiene como intención aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. Por ejemplo, en la sesión del día de hoy, cuando yo les digo, por favor, no sé, confírmenme si están escuchando, o por favor silencien los micrófonos, o por favor, realicen la actividad, en muchas ocasiones puede tener una connotación apelativa y pues usualmente tiene el uso de pronombres, formas verbales en segunda persona, uso de verbos en modo imperativo. Recuerden, en modo imperativo son casi que órdenes o indicaciones que ustedes o el receptor tiene que seguir. La entonación obviamente es exclamativa o interrogativa y pues ejemplos como eso sería: trae pronto ese libro. O sea, es una indicación de que traiga pronto ese libro. Carlos, siéntate. Es una indicación de que Carlos se siente. ¿Cómo te llamas? Y es una pregunta, porque finalmente la intención es que recibir una respuesta por parte del receptor. ¿Sí queda claro que esta otra función conativa o apelativa? Sí, profe. Sí, maestro. Sí, profe. Sí. Ok, a ver, dice que terminará dentro de 10 minutos. Ok. Se supone... A ver, hablar más tiempo. Ah, ya, es que quizá... Ah, miren, no sabía. Lo que sucedió la clase pasada es de que Meet nos cambia la funcionalidad. Bueno, cualquier cosa, si sucede algo inesperado de que nos desconecte la sesión, yo igual les dejo un pequeño video para aclarar cualquier duda que haya surgido. Y pues bueno, damos paso a la última función lingüística, que es la función metalingüística, que intenta explicar, aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Ocasionalmente son frases sencillas, claras y sin complejidad. Hay términos precisos y concisos sin ambigüedad. Por ejemplo, el perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. Posteriormente veremos que es una palabra primitiva y que es una palabra derivada. Finalmente, perro es una palabra primitiva porque no tiene ninguna acepción, es simplemente el objeto. Pero perrito sí es una palabra derivada porque se deriva del diminutivo de perrito. ¿Sí estamos claros? Y esa es una de las características de la función metalingüística. Así como les decía, aquí ya me aparece el anuncio de que la clase se está por terminar, o sea que ya el Meet nos limita a una hora por sesión, y si no hay que comprar una membresía con Google. Así que no, eso creo que no es
no es útil. Bueno, sí es útil en otros entornos, ¿verdad? Pero como nuestro subsistema no tiene un acuerdo o así, no es útil. Entonces, seguimos avanzando. Pues bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos. Y pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, la frase, déjame, bueno, perdón por no darle la entonación. Déjame, tengo el corazón roto. ¿Qué función está siguiendo esa oración? ¿Qué función o qué intención comunicativa tiene? ¿Emotiva o expresiva? Exacto, emotiva. Emotiva. Muy bien. La siguiente, permíteme, yo te puedo ayudar. ¿Qué intención comunicativa tendrá? Referencial Vamos a regresar. o fática. Vamos a hacer un Práctica de contacto. Fática de contacto, no sé, no estoy muy seguro. ¿Cuál podría ser? ¿No creen que sería conativa o apelativa? Colativo. ¿Cierto? Apelativa, ¿no, profe? ¿Por qué apelativa? ¿Creen que sería conativa o apelativa? Sí, precisamente en este caso sería conativa o apelativa. ¿Por qué? Porque tiene una intención de que la persona espere a la información, la otra persona, en este caso el emisor. En este caso sería conativa o apelativa. Sí, exacto. No estaba escuchando quién sería quien dijo conativa. Sí, finalmente es conativa. Listo, la siguiente. Yo siempre supe que estabas en lo cierto. ¿Qué será? ¿Qué función o intención comunicativa tendrá esa oración? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Fática? ¿Fático de contacto? No. Recuerden que fático de contacto tiene la intención de establecer que el canal donde se está comunicando es claro. En este caso, pues no. ¿Cuál podría ser? Yo siempre supe que estabas en lo cierto. Poética. Poética no ¿Referencial? Exacto, es referencial. ¿Por qué referencial? Porque no se está estableciendo otro tipo de información más que afirmando. Perdón. Se está afirmando que la persona tenía razón. Te espero a la salida. ¿Qué función lingüística tendría? ¿O qué intención comunicativa creen que tenga? ¿Apelativo? Sí, exacto. Apelativa, porque está dando una indicación. Me siento, por ejemplo, esta última, bueno, la número 5. Me siento frustrada con esta calificación. ¿Qué función o intención comunicativa tendría esa oración? Emotiva. ¿Emotiva? Exacto. Emotiva. Emotiva, exacto, es cierto. ¿Por qué? Porque la persona está emitiendo un juicio, o en este caso, está dando claridad de un estado anímico. La siguiente, por favor, René, no me dejes sola tanto tiempo. ¿Qué función está cumpliendo? Poética. Poética. ¿Conativa? Apelativa. Poética. Sí, en este caso poética no necesariamente porque no está usando un lenguaje bello, pero sí puede ser apelativa. ¿Por qué? Porque le está indicando a René que por favor no la deje sola. Entonces sería... ¿Estamos claros? La siguiente que sería, te dije que no te llevaras mi coche. Sí. Esta pudiera variar porque pudiera ser también emotiva o pudiera ser apelativa. O en este caso conativa. ¿Sí estamos claros? La siguiente. Sí. ¿Cómo se lleva este peinado? ¿Cuál será la función lingüística o la función comunicativa de esta oración? ¿Alguien ¿Fática? tiene eco? Rafael, ¿pudiera ¿Fática? usar? A ver, déjelo. Referencial, profe. Puede ser referencial porque ¿Fática? está intentando
bueno, no referencial porque tendría que ser dentro del emisor. Si estuviera recibiendo la información respecto al peinado, quizás sí sería referencial, pero está más apegada a... podría ser... No, sí podría ser referencial. Sí, tienes razón. Déjenlo edito. Por ejemplo, la siguiente, la número 9. Claudia, déjalo, no te conviene. ¿Qué intención comunicativa tiene? ¿Apelativa? Exacto, apelativa, Apelativa. porque intenta que el receptor cambie su perspectiva respecto a, pues bueno, a una persona quizá. Y la número 10, no he podido recuperarme de esta enfermedad. Esa es muy sencilla. ¿Cuál sería? Solo Expresiva. Expresiva. Referencial. Exacto, es referencial. Referencial. Porque solo les está diciendo que no se ha Referencial. recuperado de la enfermedad. Independientemente si la enfermedad lo pone triste o lo pone feliz, simplemente les está diciendo que no ha podido recuperarse. Y pues bueno, pasaríamos a las marcas de literalidad. No vamos a alcanzar a ver este tema en la clase del día de hoy, además de que pues obviamente también está planeada para la siguiente clase, pero es importante que ya vayan identificando las marcas de literalidad. Seguramente en su libro aparece un diagrama bueno, intentaré hacer un pequeño resumen de esto para que no se queden sin esta información. De todas maneras, esta información está dentro de su libro. Si llegan a tener duda, igual podemos, me pueden hacer preguntas en el chat o en Facebook. Denme un minuto para copiar las listas de asistencia, porque si no, después se cierra la sesión y ya no me deja. Un minuto. ¿Han quedado claras las funciones del lenguaje? ¿Alguna que haya quedado con alguna duda? ¿Alguna que no haya quedado clara? Sí, todas quedan claras, profe. Ok, muy bien, se los agradezco. Y bueno, en marcas de literariedad, pues bueno, la literariedad es el término que hace referencia al valor literario de un texto, en donde el escritor hace uso de un idioma específico con fines estéticos, no con fines, al parecer ya se va a acabar la sesión. Les agradezco que hayan estado aquí. Cualquier duda, estoy en los canales que ya conocen. Gracias, adiós.